Hola, ¿cómo estás? Yo soy Héctor Santarriaga y soy autor de cómic y novela gráfica. Y el día de hoy quiero leerte un texto que escribí para mi página santarriaga.com titulado Niño Terror, cómics de miedo para niños ponquetos. Y el texto es el siguiente. ¿Qué hay detrás del proyecto Niño Terror? Cómics de miedo para niños ponquetos. Hoy en día es fácil mirar atrás y hacer las conexiones que al menos a mí, como parte del consejo editorial de Pura Pinche Fortaleza Comics, nos llevaron a desarrollar un proyecto como lo es Niño Terror y los 3 libros que hasta el día de hoy hemos publicado. Hace más de 20 años, en el año 2003, me invitaron a trabajar en Editorial Televisa para un proyecto infantil que, además de requerir diseño, existía la oportunidad de desarrollar ilustración y cómics. Dicho proyecto en ese entonces no tenía nombre, pero un par de años después se convirtió en la revista semanal Universo Big Bang, un proyecto muy interesante que emulaba lo que hacía la revista Villiquen en Argentina y Recreio en Brasil, ya que mezclaba varios componentes que lo convirtieron en un éxito entonces. Por un lado, el 50% del contenido de la revista era educativo, cultural, y se buscaba dar los elementos suficientes para ayudar a los niños con las tareas de la escuela. Había artículos de historia, geografía, biología y ejercicios de matemáticas. El otro 50% estaba conformado por elementos de entretenimiento, artículos de cine, televisión, juegos, retos, cómics y mucha diversión aderezada con un alto contenido gráfico y visual. Además, la revista contaba con elementos coleccionables, como una enciclopedia que se entregaba en fascículos, y había juguetes coleccionables, siendo los Lectronics y Numerics justamente las primeras colecciones. Me tocó ser parte del origen de la revista semanal Universo Big Bang y entender todas las características que forjaron un proyecto muy exitoso entre niños y adultos. Por más de 10 años estuve haciendo revistas infantiles para Editorial Televisa, primero como diseñador y más adelante como director de arte. Y el aprendizaje que ello me dejó fue muy interesante. Por un lado, conocer a detalle los procesos editoriales, desde el surgimiento de una idea hasta entregar los archivos a las plantas de producción. Y por el otro, conocer los detalles comerciales y conceptos detrás de las decisiones de las publicaciones. Con ese conocimiento, comencé el proyecto editorial independiente Nostromo Ediciones en 2011, dobleteando entre proyectos infantiles comerciales por un lado y mis proyectos de historieta de autor independiente por el otro. Para el año 2015, publiqué un minicómic de 16 páginas para niños llamado Mirando al monstruo a los ojos, uno con el cual pude poner a prueba mucho de lo que había aprendido durante los años que hice revistas infantiles y, combinándolo con mi faceta de autor de cómics de ciencia ficción, hice una historieta acerca del miedo y lo importante que es enfrentarlo y, sobre todo, combatirlo. Ese cómic lo estrené en el último Festo, un gran festival de autores de cómic mexicanos que creó Luis Gantús en 2011 y que, curiosamente, del año 2012 al 2015 se desarrolló en el marco de la Feria Infantil y Juvenil FILIG, que en aquel entonces se llevaba a cabo dentro de las instalaciones del Centro Nacional de las Artes, el CNA. Y mi cómic tuvo un éxito rotundo debido a la afluencia del público infantil. Mirando al monstruo a los ojos tuvo un tiraje de 1,000 ejemplares que rápidamente se agotó, pero que me permitió confirmar que para que un proyecto infantil pueda tener éxito, es importante además conquistar a los padres de dichos niños. Por el siguiente par de años, este cómic, Mirando al monstruo a los ojos, fue mi única opción para el público infantil. Recuerdo que unos años antes de eso, Óscar González Loyo, creador del legendario cómic Karmatron y los Transformables, insistía mucho en lo importante que era voltear a ver al público infantil y a partir de ahí construir nuevos lectores. Algo que hoy en día me parece muy importante. Sin embargo, en esos momentos, ante el desolado panorama del cómic mexicano de aquellos años, me parecía muy complicado desarrollar algún proyecto infantil paralelo al resto de la obra que estaba construyendo entonces. Pienso que aún hoy es complicado para los autores que integramos la escena del cómic mexicano actual. Más adelante, recorrer ferias de libro y convenciones de cómics me permitió percatarme
que la estridencia de las portadas de nuestros proyectos en Pura Pinche Fortaleza Comics es un imán para el público en general, y a menudo nos encontrábamos con muchos niños interesados en nuestros cómics y novelas gráficas que no siempre eran adecuados para su edad. Por ello, hacia finales del año 2018, ocurrieron un par de hechos muy interesantes. Por un lado, en el mes de octubre, publiqué la primera edición de mi novela gráfica Gila, el Sol Negro, eh, un cómic de terror, mitología azteca y lucha libre mexicana, que al igual que el cómic Mirando al monstruo a los ojos, el tema central es el miedo y cómo enfrentarlo. Una obra de la cual ya he contado antes de dónde surgió y el caótico proceso que la obra sufrió durante su concepción. En segundo lugar, en noviembre de ese año, pude participar con Nostromo Ediciones como parte del stand del Escuadrón del Cómic en la Feria del Libro Infantil y Juvenil, FILIG, que ese año tuvo como sede el Parque Bicentenario en Azcapotzalco, en la Ciudad de México. El Escuadrón del Cómic estaba integrado entonces por la revista Comicase y las editoriales Ficción Narradores, Editorial Perro Muerto y Nostromo Ediciones. Todos nosotros apostándole mucho más al público juvenil que infantil dentro de las opciones editoriales que teníamos para ofrecer en dicho evento. Pero entonces la magia ocurrió. En un giro inesperado, hubo muchos niños interesados y preguntando por mi novela gráfica Gila, el Sol Negro, una novela gráfica que yo no había pensado para el público infantil, pero que funcionaba perfecto y que terminó sintonizando poderosamente con ellos. Tanto mi novela gráfica Gila, el Sol Negro, como el cómic Mirando al monstruo a los ojos, cumplían con atraer no solo a los niños, sino también a sus padres. A finales de noviembre de ese año, anunciamos en FIL Guadalajara la integración de Nostromo Ediciones y Editorial Perro Muerto bajo el sello editorial Pura Pinche Fortaleza Comics, que con el compromiso de desarrollar y publicar 10 nuevos libros a lo largo de un año, pues una primera idea era seguir autopublicando nuestra obra individual y empezar a desarrollar proyectos antológicos, y después de lo que habíamos experimentado los últimos meses, decidimos que el primer proyecto sería un proyecto infantil. Durante esos días había notado la profunda atracción que sienten los niños hacia las historias de terror, los creepypastas, el suspenso y aquello que los inquieta. Sin embargo, al mismo tiempo es complicado encontrar materiales literarios en ese rango que no caigan en lo simplón o que sean demasiado terroríficos para su edad, por lo que parecía una buena idea realizar un proyecto así, sobre todo después del éxito de los proyectos Mirando al monstruo a los ojos y Gila, el Sol Negro. Tomamos la decisión de realizar un proyecto infantil y de terror que nos llevaría a desarrollar nuestras habilidades como editores, coordinando todo el proceso editorial. Invitamos a varios autores a sumarse a este proyecto y les planteamos el reto de contar una historieta bajo ciertos lineamientos gráficos que nos permitiría amalgamar todas las historias en un proyecto mucho más redondo. Pero también era importantísimo apegar las historias a ciertos lineamientos conceptuales, por lo que el reto no fue nada fácil, ya que debió cumplir los siguientes parámetros. Número 1, contar una historia autoconclusiva de 8 páginas, de tal forma que el libro final incluyó 7 historietas en un libro de 64 páginas en total. Número 2, el género de la historia es terror. La historia a desarrollar debe ser para niños y niñas de 10 años de edad. Esto con el fin de que los cómics no tuvieran un nivel básico de terror, pero que tampoco pueda traumatizar a los más pequeños. Número 3, cada historia debe reforzar un valor universal que les asignamos al azar, como la honestidad, la lealtad, la empatía, el respeto a los mayores, entre otros. Y este punto terminó convertirse en un gran plus de la obra. Número 4, la historia debe ocurrir en vacaciones. Esto último lo decidimos para que todos los cómics tuvieran una razón de más para compartir espacio dentro del mismo libro. Y por último, a cada cómic le asignamos una canción para generar un playlist para poder tener y extender un vínculo entre padres e hijos. Estuvimos trabajando en diferentes nombres para el proyecto y finalmente en abril del año 2019 publicamos nuestra primera antología Niño Terror, Vacaciones Nunca Más, con portada del gran ilustrador Patricio Beteo.
Además, desarrollamos un eslogan muy particular: cómics de miedo para niños ponquetos, el cual redondeaba por completo el concepto en el cual construimos el libro, y dentro de las páginas del mismo definimos este término. Cito: el niño ponqueto es aquel que investiga, que pregunta, que argumenta. El niño responsable al que no es necesario revisarle la tarea, pues la hace junto con los deberes de su casa. El niño ponqueto juega, corre y grita, pero también distingue los momentos en los que debe administrar sus ganas de jugar y divertirse, pues sabe que tiene toda una vida para hacerlo. El niño ponqueto ayuda a los niños que no lo son. El libro tuvo un éxito inmediato y tanto niños como adultos lo amaron en su momento. El libro estaba cumpliendo con los lectores y terminó convertirse en más que eso. Niño Terror ya no solamente era un libro para leer, era además un juguete que generaba una dinámica interesante entre padres e hijos, por un lado, pero también entre los niños y su círculo de amistades cercanos. Repito, el niño ponqueto ayuda a los que no lo son. Y cierro la cita. La respuesta tan positiva al libro nos llevó en menos de un mes a tomar la decisión de realizar un segundo libro, Niño Terror. Y para publicarlo ese mismo año buscamos autores diferentes para invitarlos a participar y usamos los mismos parámetros que el primer libro, excepto uno. En esta ocasión no haríamos historias de terror en vacaciones, sino en Día de Muertos. Para octubre de aquel año 2019, publicamos Niño Terror, Queremos Calaverita, y esta vez contamos con una portada ilustrada por César Evangelista, Mr. Cone. Los cómics de miedo para niños ponquetos venían con todo. El proyecto creció en ventas, lectores y sobre todo difusión. ¿Cuál sería el siguiente paso para estos cómics de miedo? En Pura Pinche Fortaleza Cómics queríamos seguir haciendo Niño Terror, pero era muy importante para nosotros no repetirnos, y para ello se nos ocurrió que el tercer libro lo realizaríamos en colaboración con nuestros lectores. Comenzamos a llevar a los eventos en los que presentamos un cofre e invitamos a nuestros lectores, los niños que compraban nuestros libros, a que escribieran una nota en la cual nos contaran su peor pesadilla y lo depositaran dentro del que llamamos Cofre de las Pesadillas. La promesa fue recorrer las ferias y eventos por todo el país, recopilar dichas pesadillas y eventualmente seleccionar las 7 más impactantes y con ellas construir un nuevo libro. Y así surgió Niño Terror, Planeta Pesadilla, un libro construido por 7 pesadillas que fueron convertidas en cómics de miedo por autores profesionales del cómic. El libro fue publicado en octubre del año 2023 y esta vez la portada del libro fue realizada por Mar Mijangus, el Milchangus. Y nuevamente este libro la ha roto en grande en todos los eventos en los cuales se ha presentado. Todavía hay mucho por analizar en cuanto a los cómics de miedo para niños ponquetos. Hay que recordar que este proyecto se realizó para lectores de al menos 10 años de edad y eso fue hace ya 5 años. Y si bien cada vez se suman más nuevos lectores jóvenes, no hay que perder de vista que nuestros primeros lectores de Niño Terror hoy tienen por lo menos 15 años de edad y actualmente podemos ofrecerles muchas otras posibilidades de lectura. ¿Habrá más cómics de miedo? Seguramente sí. Nuestros lectores nos han acompañado todos estos años apoyándonos, pero también exigiendo más obra. Construir una línea de cómics exitosa como lo es Niño Terror no viene de la nada. Fue un proyecto bien pensado y planeado. ¿A dónde iremos ahora? Llegaremos hasta donde nuestros lectores solidarios nos quieren llevar. ¿Qué te gustaría a ti ver en los cómics de miedo para niños ponquetos? Yo soy Héctor Santarriaga y estos son mis 2 minutos.